del ensimismamiento que nos anestesia ante el dolor de aquellos que están sufriendo los efectos más devastadores de esta crisis económica y de valores. Es Dios quien de nuevo nos está preguntando: ¿dónde está tu hermano? A la luz y por la fuerza de Jesús, vivir es responder desde los otros ante Dios. Respondemos ante Dios de esos hermanos que están deshechos, sin fuerzas, sin esperanza alguna. Y hemos de iniciar una dinámica que nos posibilite acceder al otro, meternos en su corriente de vida. En este primer acercamiento, la primera estrategia que hemos de proponernos para hacer que la realidad sea realmente una caridad transformadora es la pedagogía de los sentimientos. Podemos llegar a acostumbrarnos a tratar con personas heridas y situarnos ante ellos a distancia, no dejando que nos afecte en absoluto su situación. La fuerza transformadora de la caridad empieza por dejarse afectar, saberse reclamado, amonestado, frágil, conmovido. Jesús de Nazaret se conmovía ante los gemidos y los clamores de aquellos que eran los pobres y los excluidos dentro de aquel contexto social. Quedar afectado es un asunto más radical que la propia indignación, ya que incluye la conversión y la necesaria reacción, porque no se puede ser sensible y permanecer inactivo. Y nos dejamos afectar cuando nuestros sentidos se abren para poder percibir y ver la realidad. El primer paso para construir un mundo diferente es tener los ojos bien abiertos para ver, los oídos atentos para escuchar y el corazón sensible para conmoverse y tras la conmoción actuar. Cuando abrimos nuestros sentidos vemos con dolor a esos más de 6 millones de personas que no tienen trabajo, las miles de empresas abocadas a reducir plantillas o a cerrar las puertas, al más del millón y medio de familias con todos sus miembros en paro, al más del 50% de nuestros jóvenes excluidos del mercado laboral. En este ver exterior o sociológico intentamos conocer, analizar los aspectos más concretos externos, sociales del hecho, acción, situación que presentamos. Pero este ver exterior ha de llevarnos a un ver interior. El ver interior nos lleva a mirar desde dentro, al corazón. ¿Qué sienten las personas? ¿Cómo viven? ¿Qué les influye? ¿Cuáles son sus motivaciones, sus esperanzas, sus preocupaciones? Aquel a quien estoy mirando es una persona con dignidad, con sentimiento, con una historia dolorida, con unas capacidades quizás ahora paralizadas. Desde mi conmoción, desde ese sentimiento que me moviliza, reconozco que el otro es un sujeto humano, con unas exigencias de dignidad que la solidaridad y el amor activan. Por tanto, lo que está en juego es nuestra concepción de la persona humana, pues solo yendo a su identidad más profunda y radical, a la luz de la razón y de la fe, podemos salvarlo de un desarrollo falso y plagado de abusos, como individuo y como humanidad. En esta sociedad actual son muchas las vendas que nos impiden ver con nitidez, reconocer que el otro es un ser humano. Tenemos vendas defensivas que impiden que no lleguemos a conmovernos, a dejarnos afectar. Las vendas pueden ser muchas y variadas: las vendas del mercado, las vendas del consumo, las vendas sociales, las vendas familiares, las vendas políticas, las vendas de la cultura posmoderna. Por eso, la lectura creyente de la realidad requiere que, inmersos en la realidad, nos dejemos afectar por ella y que en nuestro pensamiento tengamos claro la concepción de persona de la que partimos, una concepción que nos permite verla más allá de las ventas, prejuicios, situaciones determinadas. Queremos tener una mirada desde la trascendencia. Este ver trascendente nos invita a ver y a reconocer al hombre como criatura de Dios, a reconocerle como cima de la creación,
y a cuidar todas las dimensiones de su existencia. La fe en Jesucristo nos regala una mirada nueva, original, alternativa sobre el ser humano, una antropología cristiana. Vemos al hombre como criatura, como obra de Dios. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es capaz de amor y capaz de libertad. El hombre es el ser creado, con el que Dios especialmente se identifica. Es un ser frágil, pero habitado y trabajado por la fuerza de Dios. El hombre aspira a una salvación integral de todo hombre y de todos los hombres. Y es un ser radicalmente comunitario, relacional. Está abierto a la trascendencia. En nuestro actuar, como creyentes, partimos de esta concepción de hombre. Una concepción que nos lleva a ver más allá de lo evidente, de lo que vemos exteriormente. Y cuando miramos al hombre sufriendo, cuando vemos cómo se le pisotea o arrebata su dignidad, cuando no se le permite gozar de sus derechos personales y sociales, entonces se conmueve nuestro corazón. Nos dejamos afectar por ese sufrimiento y esa afectación e indignación nos lleva a actuar, a dejar que nuestro corazón se mueva por el amor, utilizando la razón para hacer iluminar la caridad con la verdad. Dice el Papa, decía el Papa en Caritas in Veritate, Benedicto XVI, solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Así decía él, la verdad se abre y une el intelecto de los seres humanos en el logos del amor. Un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos provechosos para la convivencia social, pero marginales. Todos los creyentes hemos, por tanto, de cultivar la pasión por el hombre, la dignidad de todo ser humano. De este modo, nuestra mirada amorosa es reflejo de la mirada amorosa de Dios. La historia de la acción salvadora de Dios comienza por el hecho de que Dios ve la aflicción del pueblo, ve la opresión con que los egipcios lo oprimían. Yahvé se mete dentro de los acontecimientos del mundo, en oposición a los ídolos, que no tienen relación ni con el hombre ni con el tiempo, porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Siempre que Dios se interesa, ve a alguien, interviene en su favor, y la experiencia de que Dios ve, hasta en la profundidad, se convierte en una afirmación fundamental de la fe de Israel. El Dios compasivo mira con pasión apasionadamente. Luego su ver es un ver apasionado, lúcido, no distante ni neutral, ni apático, sino que esa manera de mirar le hace llamar a las cosas por su nombre y señalar con claridad a los responsables históricos de la situación, la opresión con que los egipcios los oprimen. Luego, un primer paso para hacer la lectura creyente es estar inmerso en la realidad y ver con los ojos de Dios, sabiendo vincular la compasión con el reconocimiento de la propia capacidad y de la propia dignidad. De ahí que Benedicto XVI dijera que el programa del cristiano, el programa del buen samaritano, el programa de Jesús, es un corazón que ve. Este corazón ve dónde se necesita amar y actúa en consecuencia. Tercera parte, caridad sociopolítica, implicación, transformación. En el libro del Génesis escuchamos: ¿qué has hecho de tu hermano? La sangre de tu hermano me está llegando al cielo. En la Babilonia actual muchos hermanos nuestros están siendo crucificados. Es el Señor presente en el rostro de tantos excluidos quien sigue hoy viviendo la pasión y la muerte. La esperanza puesta en el reino se debilita. Nos sentimos atrapados y aplastados por un sistema económico que provoca exclusiones e insolidaridades. Y en esta Babilonia sigue resonando la pregunta de Dios: ¿qué has hecho de tu hermano? La sangre de tu hermano me está llegando al cielo. La pregunta de Dios nos lleva a ser críticos ante una situación que está clamando al cielo. Hemos de analizar la realidad a la luz de la palabra de Dios y de la tradición eclesial, porque queremos enjuiciar
cuanto está pasando, no con criterios economicistas o de puro mercado. Queremos escuchar a Dios y a la Iglesia en el aquí y ahora de nuestro mundo. Y en esta Babilonia, dominada por un sistema de mercado cruel y salvaje, resuenan hoy las palabras del profeta Isaías. Ay de los que promulgan decretos inicuos, de suerte que tienen a los pobres fuera del derecho y los despojan. A las viudas las hacen sus presas y a los huérfanos los despojan. Dios es sensible a la situación del dolor humano causado por los poderosos y ricos. Los profetas son hombres identificados con el corazón de Dios, con su amor y con su sentido de justicia. Participan del pathos de Dios, de su sufrimiento por el mundo herido y de su pasión por verlo